y de Gestión de Riesgos Federation of Engineering de la Organization. Federación de Ingeniería y la And Organización de Ingeniería. welcome to all of Bienvenidos you. a And todos we are ustedes very happy y to estamos muy start felices this de poder comenzar cycle of conferences este ciclo de of conferencias 2025 del 2025, with this important especialmente con subject este tema tan presented importante by presentado colleagues por from Epicenter University College of colegas de London. Epicenter en la Universidad de Londres. I will give the floor Voy a to darle el Valentina Putrino, piso a la doctora Valentina President of Putrino, the committee, in charge of vicepresidente the del comité working a group cargo del on grupo de trabajo capacity building to de construcción de capacidades introduce our guests. para I que pueda give you presentar a nuestros invitados y pueda conducir la sesión. Valentina, please. Valentina, por favor. Thank you very much, Professor Muchas José, gracias, and profesor. good morning, afternoon, Buenos and días evening, dear o ladies and buenas gentlemen. tardes, Welcome to donde se today's encuentren. webinar Gracias organized by the a Capacity todos Building y Working Group bienvenidos of the Committee on al Disasters webinar Management del under Comité the de auspices of Gestión the de World Desastres Federation of y Engineering de la Federación de Organization. Ingeniería y la I'm Organización de la Valentina Federación de Putrino, Ingeniería. Capacity Soy Risk Valentina Analyst at Potrina, Ariel Re, and the leader of analista the Capacity de Building desastres Working Group y construcción of de the capacidades del Committee. grupo de trabajo del It's my comité. absolute pleasure Es mi today to placer serve as absoluto hoy chairperson for poder the webinar. Our personalmente presentation today poder features abrir el webinar frameworks for y natural el hazard día de hoy quality hablamos de assessment. estructuras Instead of para focusing on la introducing evaluación the de topic calidad. En vez de today, I'm going presentar to el spend a tema few hoy, words on voy the a pasar speakers o and voy leave a the floor to them dejar que instead to dive los into this ponentes nos fascinating topic. puedan dar y It is an facilitar este absolute tema tan pleasure to importante. introduce Es un Professor placer Luciana Rossetto, Professor in presentar al Network doctor, Engineering o and el Vice Dean profesor International Baceto, for the este, Faculty of profesor de Engineering Ingeniería en la Science at Facultad de University College Ciencias de London. Ingeniería en la Professor Universidad de Rossetto is Londres. a structural El profesor engineer who Roseto is es recognized for her ingeniero estructural con grandes contributions to the contribuciones characterization of building a la performance under caracterización de natural desempeños hazards de and edificios for a en ambientes multidisciplinary naturales y approach to del disaster risk enfoque mitigation. multidisciplinario de Tiziana mitigación de founded desastres. UCL Tiziano Epicenter, a funcionó el multidisciplinary research Epicenter center that en un centro investigates risks interdisciplinario que from natural investiga hazards to riesgos society and the naturales built relacionados a la natural sociedad environment. y que Through vive en un ambiente Epicenter and natural. Air Research, she has Epicenter delivered new methods for entrega nuevos experimental métodos tsunami para poder simulation, for the realizar structural simulación de analysis of tsunamis, buildings para el subjected análisis to estructural earthquakes, de edificios tsunami, individually bajo and in sequence, for which her team has won the Amok sismos Guki con peligro Award de 2024. tsunami y eso She has le ganó advised también governments un on premio en el building 2024. regulation, and she is Fue active in también several constructora professional de institutions. este tipo de She is a regulación fellow of the y se Royal desempeña Academy de of manera Engineering profesional en esta and institución. currently chair of the Freedom Actualmente es Working Group presidente on del Tsunami grupo de Engineering. trabajo de She ingeniería is de a past tsunamis. chair of both the Ha sido UK también Earthquake Engineering presidente del Investigation Team and equipo Society de of Earthquake and investigación del Civil Reino Engineering Unido Dynamics, y SECED, también and sits revisando on the British la Standard dinámica Institute committees del grupo for the application of the European dentro del Safety comité Code, para la ECIA. aplicación She is currently de Vice Dean for la International metodología Partnerships and ACL en Europa Strategy y for the tiene Faculty of Engineering Science at estrategias UCL. y Maria is a trabajos en civil conjunto engineering con with a strong UCL. background in María structural es engineering. o She has tiene un worked as a gran researcher on historial natural y disasters experiencia en impact ingeniería, mitigation at the trabajando con National mitigación de impactos Observatory de of desastres Athens naturales and gained en el practical experience Observatorio de in Atenas structural y tiene engineering experiencia with leading práctica firms both in Athens and London. en Atenas y Currently, Londres. currently, she is pursuing a PhD Actualmente in está UCL, focusing on developing llevando an un analytical PhD framework to assess desarrollando the impact of un earthquakes, marco landslides analítico on revisando el building impacto structures. en, Shahid causado is a civil por engineer with deslizamiento de expertise in tierra en earthquake estructuras de engineering, edificios. holding a master's degree in the same field También from tiene un Boca Beach máster University. en He is Boca Beach presently a University PhD in y doctoral research at recientemente está University College London, investigating the cursando multi-hazard un curso en la vulnerability of Universidad de Londres complex investigando la shear-wall vulnerabilidad structures de under estructuras multi-hazard scenarios by complejas y integrating en diferentes sophisticated escenarios numerical integrando modeling, modelos advanced o programming, modelado and numérico, post-earthquake programación field avanzada observations. y observación Beside all the post-sismo. titles and academic A pesar endeavors de of todos los our títulos y las speakers redes today, which académicas have de certainly nuestros kept ponentes and el día de hoy, continue to que keep our definitivamente speakers continúan very busy, as you'd imagine. manteniéndonos I hold ocupados, particular como se feelings of pueden imaginar, appreciation for nuestras Maria sensaciones and y Shahid apreciaciones as their por María y ex-colleagues Shain, within
tienen que ser mostradas como And for Professor colegas que Tiziana han too, sido, y para calling el myself profesor lucky Tiziana to be también. one of Yo her soy afortunada students de haber during my sido una de sus master's. estudiantes durante mis Before años en la giving the UCL. floor to Y Professor antes de dejar Rossetto el piso for al an profesor Roseto introduction to the para su topic where she will introducción shed some al light tema on en the donde vamos a interconnect between revisar un poco the más two la presentations interconexión and how de these las dos topics all presentaciones y fall cómo within estos the temas remits of her caen research bajo and her professional el aims. remix I will y also las, share some para enfocarnos housekeeping en temas rules. I'd profesionales. like to invite the audience to keep the Para esto quisiera invitar camera a la and microphone audiencia off. a que The tengan sus meeting is being micrófonos y sus cámaras recorded, apagados. hence La by reunión se está joining you grabando, automatically así agree que on al the unirse están speakers' names and surnames automáticamente to be displayed. aceptando a Please do post enseñar su any nombre. burning question in our chat, Y si which hay will be alguna answered at pregunta, the por end favor, during pónganla en el our chat que Q&A va a ser session. To revisado make al sure final en nuestra sesión de preguntas y respuestas. question Para que remains no unanswered, I will hayan share preguntas que se also queden sin our respuesta, voy a speakers' emails compartir address también in the la chat dirección de box. correo electrónico de So nuestro email ponente them en la caja de as chat. you feel pleased. Así que And pueden now, comenzar without cuando further deseen. ado, I Y leave the sin floor más to preámbulo, Professor le voy a dejar Rossetto. el piso al Thank you. profesor Roseto. Muchas gracias. Um, Thank you, Professor Machado. Thank you very much, Gracias, profesora Valentina, for Machada. the introduction. Gracias, Valentina, por la presentación. I don't have to say who I am. No tengo que You do, decir quién soy o lo que because you've hacemos, covered everything. So thank porque you ya very han much. cubierto todo. Entonces, First muchas of all, it's gracias. a great honor for us. It's a Primero que great nada, honor es un gran honor para for the nosotros. students to be able to Es un speak gran honor today, para mis estudiantes poder hablar el día hosted de by hoy, the Committee of Disaster anfitrionado por el Risk Comité de Management. Desastre y la Gestión de So thank you Riesgos. very much to the organizers Y for quería the agradecer también a los organizadores invitation, but also for por la the invitación, incredible pero también por la organization of the increíble event. organización They've del gone above evento. and beyond to make us feel Han welcome hecho and to mucho para accommodate sentirnos o hacernos sentir speakers. bienvenidos y acomodar a nuestros Today, ponentes. Shaheen and Hoy, Maria are going Shahin to y be María van exposing, a providing some exponer un insights poco into some of the o research darnos that we are doing insight within de la Epicenter. investigación que estamos haciendo en We have Epicentro. traditionally worked Tenemos extensively on tradicionalmente earthquakes, as I trabajo said, extensivo con with focusing sismos como around peligro, fragility and enfocándonos vulnerability. siempre And Shaheen will en las be vulnerabilidades. Y showing Shahin you some of va a the mostrarnos un very, poco de high level numerical modeling modelo o approaches modelado and numérico de alto calibration nivel, enfoque de este that tipo, we conduct calibraciones in our que podemos studies llevar a cabo en and research. este But tema. Y over también the years, we have expanded durante quite a los bit to años nos different hemos hazards: expandido más y más a wind, diferentes peligros, floods, volcanic vientos, ash, heat, inundaciones, and fire, ceniza volcánica, and all temperaturas recently altas, towards landslides, which is an incendios y area where últimamente Maria will los show how, huaicos by o el using deslizamiento de tierra, en que María les va a different mostrar approaches que and al utilizar insights diferentes from the enfoques various areas that we've been looking at in y terms of dependiendo del hazards, in área donde particular, estamos some trabajándolo, inspiration from our tsunami vamos a work, poder sacar and inspiración looking also at de how este tipo other de trabajos con floods tsunami might para namely poder ajustarnos a mudslides los otros are flujos. impacting buildings and how we Y might cómo be es que, able por to ejemplo, podemos use trasladarlo al tools to ambiente de better los predict huaicos en el que damage están from destruyendo these hazards. propiedad And y so far, tratar de they prevenir haven't la been destrucción de la propiedad. as well researched as you might expect. So Como se espera, también se we're requiere haber hecho always cierta trying to push the investigación. boundaries of what Entonces, we're tratamos de doing, siempre empujar los and I límites de lo que think estamos today's haciendo. two Y me parece que presentations do that. They show las some of presentaciones de hoy hacen our eso. knowledge. I'm sorry that Y Nicholas disculpen que Barbasarian was not able to attend today, no haya although he was podido on the schedule. ir al colegio hoy, He would have presented o also no the había work no that he we are doing podido on asistir, green nos energy comunican, pero systems with también wind. tenemos que ver So que al trabajar con again, sistemas de expanding beyond energía, just buildings to other eólicos, typologies of assets, solares, y queremos and también moving forward revisar cuáles son with los bienes trends con los que in contamos para construction and in representar las sustainability and so tendencias on, en and construcción trying y to integrate sostenibilidad, this etcétera. within the Entonces tratamos de resilience integrar todos estos conceptos con los discussion. conceptos So de without further ado, resiliencia. I Entonces, sin más hand over preámbulo, to the quisiera speakers pasarle el piso a los because they're going to ponentes, give you porque the ellos most los que son los interesting que nos van a parts of dar this las partes presentation interesantes de and la presentación. organizers. Muchas gracias a los We're very, organizadores very pleased to be here. y Thank you very estamos much. encantados de estar aquí. Muchas gracias. Thanks a lot. Muchas gracias. Hello to everyone. Thank you for Hola a todos. joining this Muchas session gracias today. por unirse Thanks for a la sesión de hoy. Muchas gracias organizing por this la very nice invitación, webinar. por organizar este I'm Maria webinar tan Conte, bonito. PhD candidate Soy at María UCL. Conté, PhD Today I de will present UCL, you our work y hoy día voy conducted a in presentar nuestro collaboration with trabajo Professor en Tiziana Rosetto colaboración and con el Susana profesor Rodriguez Tiziano y on Susana developing también, an analytical approach for assessing the impact of dry granular flows on y structures. revisar el impacto de las estructuras Landslides are debido disasters a for flujos. human activity Los in soil deslizamientos de tierra son and natural fenómenos communities
muy grandes que afectan las comunidades y las infraestructuras. Solamente en el 1900 y el 2014 se han reportado um, 1,7 millones de pérdidas financieras, y estas imágenes o estos números nos dan una idea de cómo es que estos deslizamientos de tierra impactan a la comunidad y cuál es el método apropiado para evaluar el daño estructural. La mayoría de los estudios existentes se enfocan como consecuencias en el ambiente del edificio para poder respaldarnos en ciertos conceptos, limitándonos a ciertos estudios y marcos analíticos para poder revisar procesos de este tipo. Or with special focus on flow-type landslides, there are few studies investigating the Hay influence of tipos de deslizamientos de tierra, y esto wildland-flowing pasa a través de un método acidic nonlinear flow analítico that que capture both responde a the modelos physical matemáticos activity and lineares, en el que el social modelo interaction. captura la interacción However, del piso due to con the la estructura, substantial pero computational debido a resources los required for these simulations, most recursos researchers computacionales limitados, often recommend necesitamos compressed revisar este structural tipo de damage through re- deploying simplified load patterns. estructuras digitales para This poder type of revisar cuál physical sería el conditions proceso, typically assume y a este tipo uniform de distributed condiciones dynamic nos velocity, establecen sometimes cierta accompanied by a estabilidad en hypersonic la presión component dinámica applied at the con, constant o al altitude agregarle un below the elemento hidrostático, y subsub. también al poder ver esta While these misma load situación patterns a lo largo accurately de la describe estructura. the interaction of Lo que se surfaces with describe remaining structures, con its respecto a los suitability flujos y for las estructuras representing the tiene impact que of ver con landslides on la buildings representación remain de unclear. estos Specifically, deslizamientos de there tierra en los efforts to edificios, propose especialmente alternative load en los patterns diferentes autores, based on experiments on pero possible obstacles. nos hablan de diferentes patrones a diferentes velocidades Therefore, con within the respecto a los scope of obstáculos developing a dentro validated del simplified analysis enfoque capable of del retracing the evaluar impact of landslides on y hacer un structures, análisis this de study este tipo aims to explore de the estructuras. loading conditions on Tenemos que possible revisar las obstacles and condiciones compare en them las to the que ones obtained in están previous presentando o studies. enfrentándose a In estos assessing obstáculos, the adequacy of y adopting a evaluar static approach, un enfoque estático. efforts to characterize the soil forces Esfuerzos imposed on para buildings caracterizar las have, fuerzas involucradas as many previous son studies, limitados primarily debido a que focused on esto determining the principalmente se enfoca interaction of en soils with data flow-type mining o land algún tipo structures. de In response to this estructura gap, en a sí. Y two-step en approach respuesta a esto, involved the nuestro enfoque development of inicial involucra el multi-node desarrollo de simulation of a simulación de past material experiment that de experimentos investigated the pasados interaction que of investiguen soil la flows with interacción remaining structures. en Once we flujos de validated our tierra con las results estructuras against impactadas, y relevant a veces observations vamos from a our obtener literature, we ciertos proceeded to scale up our reasoning resultados model que in order van a to interpret the hacernos achievement ver of the en findings este in modelo para real-world interpretar conditions. los descubrimientos en ambientes de trabajo. Subsequently, we modified the overall Subsecuentemente, flow cuando plane, modificamos los assuming that the obstáculos, sediment represents a rigid building vemos acá grouped que in este a sedimento structure. representa un edificio, y el Accordingly, we flujo en sí, increased the de height of la the source manera flow and adecuada, reduced its width elevamos in order to el limit the peso flow de deployed esto para and reduce poder tener partial un construction flujo más debris real and y observe the variability in observar la output processes. variabilidad del proceso de impacto. A structural model of a El modelo high-core RC estructural frame was then de developed in OpenSys. It un worth marco highlighting that RC de details alto código at this stage have not been explicitly modeled. puede que no sea However, un their modelo influence has explícito, been pero sin embargo considered su in influencia ha sido calculating considerada soil el and estimating evaluar the effective el forces efecto applied o las on fuerzas the structure. aplicadas a la estructura. The measured normal and shear forces from the material point method simulation Desde was el then punto de assigned to vista a structural del model análisis of the dynamic dinámico de balances for medición de survival. fuentes, It de worth fuerzas, noticing that the normal force was nos da observed que at different como levels resultado with que la different obstacle, medición a while the diferentes shear force niveles was con measured respecto at al the obstáculo story level puede at the same representar story level on the side diferentes of the obstacle. niveles de The representación o same de interacción analysis con was el also obstáculo. repeated El by mismo análisis fue eliminating the time repetido al component to eliminar explore the el adequacy of componente the de static tiempo para approach asegurarnos and la describe adecuación the del results enfoque observed inicial subject to the de landslide. la estructura en sí que se está utilizando Finally, we conducted para pushover poder analysis to compare the finalmente response of the building with respect resultar con to un seismic análisis que action pueda from darnos soil forces. una idea de cuál In sería la previous fuerza al suelo simulation, y we acciones a instead llevar a cabo. looked to La consulta represent the inicial y experiments performed evaluación by our o course et al. suposición We inicial investigated the interaction sirve of para dry granular investigar la flows of interacción rigid obstacles entre and los dry flujos fluid y los bodies. obstáculos a través de Further, the cierto NPM tiempo. Hemos approach does adoptado integrate el the enfoque geometry NPM choice software para from poder FEP. utilizar el software de To fuente describe the abierta. material Hemos properties, prescrito Fazlakowski et material al.
como ya se había previamente entregado para poder llevar a cabo este experimento. Y finalmente hacemos análisis de sensibilidad y el número de puntos de material que se entregan al modelo para poder asegurar la solución de convergencias. El desempeño de las simulaciones indican que a pesar de que hay un gran impacto, generalmente se puede llevar a cabo esta experimentación para poder llegar a un modelo que nos pueda representar correctamente cuál sería el flujo y r- soportar la validez de este modelo en sí. Debido a que este modelo está basado en un eh, ajuste en laboratorio, la misma simulación fue realizada 20 o 30 veces para poder revisar las condiciones de prototipo y entender cuál es el comportamiento a diferentes escalas. Se observan similitudes y se interpretan análisis o observaciones de menos o de más corto plazo. Y basado en los resultados numéricos de modelos desarrollados, obtenemos formulación adecuada para la respuesta a diferentes escalas. Y de la misma manera, se proponen parámetros para poder expandir o escalar o agrandar esto hacia un sistema más generalizado. El modelado microscópico no puede darnos la idea del efecto en escala en la mezcla granular. De manera consecuente, se vuelve esto regular al momento de generar escalas para poder entender cuál es la reflexión según el caso y los dos factores se alinean con aquellas propuestas que ya se habían realizado con respecto a este flujo. Debido a la validez del módulo, modificamos los obstáculos para poder limitar nuestro flujo y utilizar obstrucción parcial al flujo. Estos resultados específicos nos llevan a resultados de 45 grados y esto ha sido ya revisado 10 veces. Estos resultados muestran que el impacto se eleva a medida que el nivel de obstrucción disminuye y vemos también que hay reducción de sedimento acumulado en el frente del obstáculo. La distribución de fuerzas, también con el análisis, considera la variabilidad. Debido al impacto, se experimenta este tipo de distribución de peso en el que el paso del obstáculo nos va a representar la carga. En otras observaciones hacia el final del análisis, el peso total del obstáculo se veía representado aquí. Hay una estructura reducida en esta etapa de descarga. El elemento también va a considerablemente afectar la respuesta del piso, en la respuesta con respecto al obstáculo que eventualmente llegará a cero, pero los demás obstáculos van a pasar por este movimiento mínimo en el elemento. En otros casos, los flujos van a ayudar a reducir y eh, a intentar nuestra tendencia con el paso del obstáculo. Aparte de las fuerzas normales, los obstáculos pasables comparten cierto peso, que es una medición interesante, y la fuerza máxima que se aplica va a ser o sería como 60 kilonewtons, que corresponden al 20% de uno de estos obstáculos. Vemos de que la literatura completa no está considerado y la total del repunte ha sido de una fuerza de más de 5 toneladas y este gráfico nos muestra los resultados de diferentes establecimientos o ajustes a menor escala que representan el obstáculo. Entiendan que la LGI de este gráfico diferencia debido al flujo y quizás para la visualización. Sin embargo, seguimos observando que la fuerza normal se incrementa a medida que el obstáculo disminuye. Los resultados mostrados aquí se refieren al 50% y al 35% de estructura parcial del flujo y consideran diferentes mercados de flujo. Las mismas tendencias aparecen aquí en las medidas de fuerza compartida. Eventualmente, las fuerzas de suelo van a poder emitir esto, en el que van a hacerle una
investigación estructural donde se realizan The findings análisis. from this analysis showed Los encuentros de este consistency análisis across basic muestran structural consistencia en design, términos investment, and the de development of damage within the desarrollo structure. experimental en la This estructura. result suggests Estos that the resultados sugieren simplified que static frame se method puede simplificar un effectively método captures the dynamic efectivamente and structural capturando el weight subjected comportamiento to the soil estructural to the impact of soil flows. y tener en cuenta el Finally, we impacto performed the paired de flujo de analysis, suelo y también comparing con el results análisis, to the ones comparando resultados, obtained from the static analysis under sobre some todo los forces. obtenidos por el análisis Since estático we con las fuerzas. adopted a load Debido a que control hemos analysis adoptado method to mucho de consider análisis structural response y to soil control, la forces, respuesta it's evident that sería unir models of fuerzas behavior cannot be captured. y However, the results de una manera proposed de comportamiento provide no puede ser useful insights registrado, into pero the hay otros performance tipos de mediciones disruption que pueden ser under incluidos different en loading en conditions. el desempeño Particularly, the y estableciendo analysis showed condiciones. that the deep Particularmente el seating análisis muestra que cuando la soil estructura está forces sujeta experience a algún tipo de increased acceptable respaldo, strength se compared hace to what más we observed with the pushover difícil tomar otras analysis, cosas which was o otras decisiones articulated with basadas en progressive análisis loading of the structure from the debido base al downwards. la In progresión conclusion, we observed que that the va, interaction of soil eh, flows with passing digamos, loads de una could manera lead to gradually establecida increasing the frontal impact with reducing the al obstacle revés, growth. pero We lo que also queremos ver observed es that the common que pressure en applied to los the soil bed SSI with son respect obstáculos to the normal pasables load pattern con encountered respecto around al forming obstacles. impacto normal If y su ever incremento we al had to measure reducir a significant shear force, the una common fuerza solution significativa. in future Y simplified estamos también entendiendo analysis que tenemos que method hacer o addresses the considerar impact esta of soil fuerza flows on en los structures. análisis de Regarding the estructuras performance of y the flujos de structure suelo and impact futuro. of soil Sin flows, importar we proved that a esto, static tenemos que analysis realizarlo approach para is valid to comenzar con un estimate the probability of análisis damage within the de structure, impacto para rather comenzar, than employing analizar la direct destrucción dynamic en vez de analysis. emplear un análisis Additionally, the dinámico. structure experienced Adicionalmente, la increased estructura stiffness ha and strength under experimentado the impact of diferentes soil fortalezas flows a in través del comparison to impacto pushover de analysis suelos owing to the y también un relativity of the análisis load pattern. en la variabilidad que se tiene que ver a Currently, we largo are plazo. focusing on developing Actualmente a estamos simplified enfocándonos en approach to desarrollar un estimate the impact of landslide on método, un soil flows. modelo We simplificado are con una developing estructura empirical simple en el que models for estamos desarrollando también re-estimating the fluid ecuaciones response in the para vicinity of the la obstacle respuesta de based on piso en la different loading vicinidad ratios del and obstáculo calculate the y poder resultant load calcular los moments resultados forces. de We are fuerzas also normales y naturales. interested in También formulating estamos a interesados en hypothetical formular simplified load pattern to evaluate the structural damage, y evaluar guide daño informed estructural, decisions for que una enhancing decisión resilience in informada landslide-prone communities and designing effective se mitigation ha measures. llevado a cabo medidas de So that's all from mitigación me por today. acuerdo Thank you very general much for your y estos son attention, parte de and los I'm happy resultados. to Muchas gracias take por la atención. Eso es questions todo at lo que the end of tenía the para hoy. Y session. si tenemos alguna pregunta al final de la sesión. Muchas gracias. Thank you very much, Maria. Muchas gracias, María. Time for Shaim. Es hora que Shane se quede con el piso. Sharing my screen in a minute. Voy a compartir mi pantalla en un minuto, por favor. So it looks like the screen sharing is still Parece continuing. que So I'm continúa ready to start my la speech. compartición de pantalla anterior, entonces, no sé, ahora sí. Gracias. We can see your screen. Yes, Ahora sí puedes mover tu pantalla. thank you. Wonderful. Hello everyone, I'm Shahin. Hola a And todos. first of all, Soy I would Shahin. like to thank Primero Federation quería agradecerle a la for the work Federación y al organizing Comité por el the trabajo y webinar. organizar este My webinar. presentation, Mi a focus on presentación es, issues como dice el citing título, un vulnerability of enfoque en undersized vulnerabilidad buildings. sísmica To be de able to clearly explain edificios the o distinct rascacielos characteristics of this type of y la building, característica de I esta will start my tipología. presentation Va a comenzar mi providing a unique presentación construction technique proveyendo in these una buildings, técnica que se as well utiliza as para unique poder construir estos features of edificios que son corresponding la clave skyrockets from their unique a medida que estos construction techniques. edificios So as the se name realizan con esta implies, técnica. these Como dice el buildings nombre, are to be estos subject edificios to tunnel son formworks construidos that a are través modular, de trabajo prefabricated formworks uh, tailored to the particular project. These prefabricado como parte del proyecto. L-shaped formworks are Esto assembled so that they se create a ensambla para cementless poder structure crear when una estructura reinforcement and que va contact a is utilizar de initiated between refuerzo two adjacent settler entre formworks. This technique este tipo de allows monolithic construction of enfoque. a single Esta story técnica in one es de un construction solo area piso
its es modular, complexity is prefabricada key. y es muy sencillo de Adaptability and desarmar. independence Tienen remain gran core movilidad y values. permite el Hardened uso. structural components of tunnel form buildings are lightly Estos reinforced edificios thin sections son of slender bastante shear walls, reforzados en as well as ambos strong lados, coupling beams and thin igual slabs. que con vigas These buildings, as a result que of están construction techniques, funcionando are como o bajo particularly la técnica de flexible. construcción de un These fondo buildings arquitectónico. predominantly Todos have estos standard edificios design, predominantemente tienen un diseño designs estandarizado enabling use of the que same permite el formula uso de throughout el the mismo site tipo de trabajo a and través de across the la buildings in casa a o a través del methodology. edificio en These este mismo advantages proyecto. reduce the construction Estas cost ventajas reducen and el time, costo de construcción y el when the tiempo, primary structural haciendo system que las in estructuras mass housing principales y sus projects sistemas en seismic este tipo de demonstrations. condominios Despite their respondan a cierta importance, región. Y a control pesar de su buildings are importancia, relatively under-researched todos estos compared to están other reinforced concrete no tan investigados systems. con comparación a otros There are sistemas, limited a pesar de que hay observations and también experimental work, the observaciones de reason trabajo experimental. El statistically motivo principal complex es seismic response of el- slender shear la walls respuesta and strong sísmica coupling beams that you can see de from estas the vigas que se images. están acoplando de These las are the imágenes. primary components, Estos son los and these componentes components principales y require estos componentes definite requieren element models as they elementos y go modelos as they undergo detailed que vayan a ir a la par de evaluation. la We manera en will la que se está realizando explain esto. in a more detailed manner in the following Básicamente slides. Therefore, puedo hablar de there esto un is poco need más a of detalle en la siguiente specific diapositiva, pero analysis, esto standard responde a definite mecanismos, element models that are a well designed, modelos are que ya han sido fundamental to verificados accurately como fundamentales assess their vulnerability and predict para evaluar su exposure to challenges. vulnerabilidad This is y a crucial matter prepararse para as eventos these futuros. buildings are Esto es, increasing in number. To provide si estos edificios, por ejemplo, workable tuvieran más example, gente, TOKİ, más the concretamente, State-Backed Housing Administration of la Turkey, built administración 1.3 ha million construido buildings in the 1.3 last millones de 20 edificios years, en los and últimos is 20 años building y está houses for at least construyendo a permanent casas para housing poder need emerged resolver following el the problema de earthquake in vivienda. February 2023 in Turkey. Y esto fue algo que se inició en From a el research 2023 en perspective, Turquía. this Y type desde of la building is perspectiva well de suited investigación, este to a tipo de two-step tipologías approach. encaja muy bien para el tipo As de trabajo que se standardized hace. Es designs, un and in diseño our research, estandarizado. we are Pero en adapting nuestra a case investigación, study approach adoptar un using caso an con este existing enfoque tunnel es form un poco building in difícil. Istanbul. So Istanbul extends parallel to the En other Estambul, por ejemplo, adjacent se tunnel extiende el paralelo form fold. There is a seismic source that que has vemos, generated a significant funciona como un mapa amount of de plasma fuerza enclosed sísmica cracks, y many vemos times cómo hay larger than plasma que centimeters. está There is penetrando la still Tierra. uncertainty, and Istanbul Solamente en el seismic último event siglo vemos que none in ya the ha near ocurrido future. ese tipo de situación Alongside the y city en Estambul as se the espera que most haya uno en el crowded futuro center of y the estas country, ciudades with a son las rolling más stock of more em, than 1.2 million visitadas del país units, including y en edificios también 2.5 generan million 1.2 apartment billones units. So, to investigate the seismic en vulnerability edificios. of Entonces, para Istanbul poder investigar buildings, todo we este are tipo de focusing on an archetype tunnel form building in Istanbul investigación, hemos that is armado un designed arquetipo del to edificio en construct Estambul in que es 2011. construido The en structure el shown 2011 in the y el slide plan estructural, debido a las is a diapositivas, complex ha of sido tunnel form utilizado buildings como sharing el modelo de identical construcción de structural casas characteristics. para poder Many compartir estas mismas examples studied características, not only in Istanbul no but solamente en across the Estambul, whole country pero a través de have todo el país. specifically modeled Es if an para que existing tunnel desarrollen modelos has a específicos 14-story y se entienda que hay un residential one edificio de and 14 a pisos residencial, two-story por with a ejemplo, building height of almost 40 meters, que because tiene este tipo de we estructura have de to edificio casi assess de 40 metros this porque specific building to collect ambient no tiene vibration tanto acceso measurements that I will be giving y se you tiene que in the revisar la subsequent slides. medición y voy a darle más detalles respecto The en las siguientes design of this diapositivas. building El diseño de satisfies estos the regulations edificios, of Turkish según la Seismic regulación Code, which del strictly Código follows Sísmico capacity turco, design sigue principles. muy de As I cerca los said, principios y la its capacidad design y and nos dicen, este diseño identical structural characteristics tiene have been used to características estructurales construct idénticas y housing ha sido societies. utilizado para poder satisfacer Some of the este three tipo de definite enfoque element y este model of the case tipo study de building is modelo based on también que se ha OpenShift model. realizado con la base de Limited este response mechanisms are modelo y available esto to capture responde in a the finite mecanismos element para poder modeling capturar phase elementos while finitos maintaining a al mismo reasonable tiempo que simulation. mantenemos una Figure in the simulación center razonable. is the schematic Estando en el representation of the medio, modeling teniendo methodology. la representación de la metodología del modelo. And while creating Y these al numerical crear models, estos modelos we numéricos, tried to capture all tratamos de the capturar prominent failure modes, todas las specific
fallas prominentes, especialmente para eh, estos pernos compartidos que van en ciertas secciones y que tienen que ver con los mecanismos y tienen una sección implantada en las patas. Entonces, estás sujeto a una demanda bastante grande de esfuerzo. Esto nos muestra, como ejemplo nada más, cuál sería la extensión o hasta qué sección va a llegar. Entonces, si se utiliza este tipo de elementos, se van a poder llevar a cabo los modelos que hayamos revisado. Para poder modificar el material de modelo, The crushing of the cover tenemos concrete, que realizar fine concrete, and also trituración de fracturing and also concreto modeling para volverlo en polvillo also y applied luego tratar de multiple utilizar este techniques tipo de as procesos para ciertos elementos micromethodology, que especially pueden ayudar a la specifically metodología de stage one, enfoque. comes with an issue that is called Y esto material viene con damage localization. So to overcome that, una demostración we material o una we regularización material. integrated Y por shear supuesto, back esto está compression. integrado Different con todo methodologies nuestro trabajo y las has been diferentes utilized for metodologías coupling son principle, neutralizadas which para may be por un par de significantly different than that of the shear bar. reportes que nos hablan de este tipo The second de work pernos that is shared ancladores. is being Lo shown on segundo this que slide. está compartiéndose en la We diapositiva modeled es que explicitly hemos modelado shear sliding as explícitamente well as the shear distortion modes la that are distorsión occurring within the de couple. luz Since dentro this de is a este highly complex esqueleto. and this También is a model es that muy is complejo como assembling modelo different techniques, que sirve para ensamblar diferentes técnicas de modelado en verification of the sí, numerical model is essential modificación o to verificación understand del if it is modelo, really poder representing entender this. si es que realmente está representando esto de So, manera following the estructural generation of y numerical model, haciéndole we un seguimiento collected al modelo numérico, information data from the existing recolectamos building información de in edificios collaboration with existentes Earthquake Engineering Department at Boğaziçi University. para We poder collected también that vertirlos a la universidad y la geospace información for the recolectada se verification of the procesa numerical para model. la And verificación del results modelo numérico showed that y the los numerical resultados model muestran has a que very el close modelo match numérico with the es actual un structure's model properties. modelo So here I am bastante providing an bueno animation from our que, technical como podemos ver, expertise tenemos una showing the animación de buildings la interfase que modified muestra cómo los behavior. edificios And one modifican su common vibración characteristic of the y tunnel una form característica en buildings is común that their de estos force mode in edificios es almost que tienen, all the cases is governed en by casi the todos los tunnel casos, contracts. una gobernación de este tipo de And estructura. then we Y continued luego with the verification at the continuamos con la local verificación levels. So as de you can niveles see, locales. we have followed different modeling Entonces techniques tenemos to diferentes model técnicas de shear beams and modelado coupling beams. To para los verify vigas the de use of one model, acoplamiento we y los compared tornillos. Estos son the comparados, modeling, we compared o este modelado samples puede ser that comparado has con been otras shared muestras on the que han sido literature compartidas en la and literatura. subjected them to the identical loads. Los And in ponemos both cases, en ese for shear walls and tipo de coupling beams, we obtained enfoque very para close poder results, tener resultados indicating muy that cercanos, indicando at the component level, que the hay niveles numerical de model componente is o en capable of el capturing modelo numérico the podemos non-linear behavior capturar and also el the metallic comportamiento y specifications. también la disipación de And the energía last como stage of característica. this Y la última etapa staged verification de protocol este was the field protocolo de verificación observations. era una We observación de campo. organized an extensive field trip to the region Organizar that un is viaje de campo severely affected extensivo by que the iba a afectar earthquake de todas intrusion. maneras. The field mission was partially supported by Entonces, esta ICRC, misión fallida learning from each fue project, apoyada por and ICRP has allowed y us to understand and observe muchos entendimos y the observamos prominent mechanisms. que el mecanismo So I am prominente here showing a 16-story eh, building hace que in yo pueda Hamburg enseñarles, por ejemplo, este that is edificio de 16 one of the pisos most en severely el affected que regions. And as you vemos can que es see una de las from this regiones picture, on the right-hand side, que se hace further o que se ve accelerations afectada debido were a la seen aceleración, como que at pueden the ver a la top. derecha, por And ejemplo, I can es bastante say that alta. these Entonces levels puedo were quite decir que close to estos maximum estaban critical seguramente earthquake levels. muy Despite cercanos a the niveles masivos foundation de was really strong, sismo. we can say that the building Podemos was decir able entonces que el to edificio se comporta de and muy buena manera. again utilize
Y de nuevo, tenemos que modificar el modelo existente para poder representar el número total de pisos y luego podemos conducirlos sin importar mucho. Tenemos que entender que el modelo americano es capaz de imitar lo que ya se ha observado, seguido a ciertos eventos sísmicos. Entonces, vimos eso, que el modelo numérico era capaz de capturar los mecanismos fallidos que había mencionado. Entonces, estos mecanismos fallidos, a medida que ustedes pueden ver también en la parte derecha, hay un estructuramiento del concreto, hay un aplastamiento del refuerzo y lo mismo para vigas acopladas. El modelo numérico pudo detectar el mecanismo delicado de estas vigas acopladas, no solamente por la distorsión y no solamente por los efectos. Y tener este modelo nos ayuda a investigar o a continuar la investigación en ciertas áreas como la de Estambul, en la que se espera que haya un terremoto muy grande en el futuro cercano. Entonces, utilizar cientos de partes con las que podemos realizar este anuncio nos van a llevar a tomar en cuenta más evaluaciones, incrementar al DD1 MCE en el análisis y todo esto es seleccionado, registrado en el campo y nos da un modelo tangible, como pueden ver, de la piscina de procesos que estamos monitoreando. Hay muchos parámetros para determinar la gobernanza del mecanismo. Y ahí tenemos una interfaz aquí en la que muestra directamente los resultados y podemos monitorear la fuerza a diferentes niveles de material y también la respuesta a nivel de componente. Basado en las respuestas que extraigamos de esto, habremos terminado la construcción de fuentes frágiles. Simplemente estoy dando una esquemática para el curso. Actualmente estamos en la etapa de desarrollo basado, como ya he mencionado, en cientos de reportes que hemos recolectado de los chalecos MBA. Para completar, puedo decir que los edificios telefónicos espera que se pueda superar el tiempo de vivienda que se había establecido, porque entendemos que sería una mejor situación que lo que generalmente se ve y se mantienen estructuralmente integrales. Sin embargo, todavía tienen debilidades que tienen que ser mejoradas. Específicamente, simulaciones que puedan mostrarnos que esos edificios están a punto de recibir mucho más daño. No solamente eso, pero también la pareja mayor, en la que significativamente contribuyen a la repago de costos. Yo creo que es este tipo de situaciones porque se necesita incrementar la necesidad de modelos para poder encontrar un compromiso con el análisis y el tiempo, pero también la representabilidad de la estructura. Entonces, hay futuros pasos de este recurso o de esta búsqueda nos lleva a este sitio con este modelo numérico que te da una idea a estos eventos sísmicos y cómo es que esto nos ayuda a desarrollar soluciones de ingeniería para poder mejorar las plataformas en general. Muchas gracias por su interés. Y eso termina mi presentación y esa es mi información personal. Thank you very much, Shane, and Muchas thanks, gracias, Shane. Maria. Muchas gracias, María. I can see there is Puedo ver a question in the chat, que hay una pregunta en el and chat I would like to start y with me that, gustaría comenzar con eso and leave the audience the time y to luego ask darle the a la questions audiencia el as tiempo well. para que pueda hacer una pregunta si esta. So there is one for Maria. Esta es Thanks for the para great María. presentation.
Gracias por la gran presentación. No trabajo con esto del deslizamiento de tierra todavía, pero quería saber si podemos utilizar parte de este trabajo para revisar la fragilidad de edificios, que de alguna manera es análogo a sismos. Y si fuera así, ¿cuál sería la medida intensiva para este tipo de deslizamiento de tierra? We are formulating at the moment a law Estamos formulando en este proposal momento that nuestros términos in a similar lógicos way as we're de doing with manera cover analysis similar would be a lo que se increasing hizo the con el análisis en el que se incrementa so that we're el able peso, la to magnitud, see what is the etcétera, para damage poder ver of el the structure. progreso dentro de la In this estructura en sí. way, Y de esta it manera can, the intensity measurement can pueden, be o used le- for la development medida de tools intensidad va a ser para associated with poder soil flows. medir modelos At the moment, we are específicos, looking into soil porque en este flows. momento estamos We revisando are solamente interested in different si types es of que estamos developments, interesados like en los for diferentes rock tipos failures or slow-moving landslides. Then you would probably look de deslizamientos, como different por lowlands ejemplo, and podemos entender de substructures. que So for hay soil medidas de flows, we intensidad probably y recommend por eso velocity recomendaría which is a very enfocarnos en la characteristic velocidad, que es de very flujo, que es characteristic muy for slow-moving característico de landslides. este tipo de It's actually the deslizamientos. information that Es en tells realidad la the density of información the que se impact on the lleva structure. la intensidad y de la estructura en sí. Yeah, so the velocity Entonces, at the front of the structure, maybe. para mí el level up sí es como la parte Thank you very frontal de un much. I camión. hope that Muchas gracias. answer the question for sure. Muchas gracias por I responder actually have la one for pregunta Shane, y considering tenemos that you una de mentioned Shain considerando que the mencionaste post-earthquake fields mm, observation and the opportunity los trabajos de to actually observación y las deploy oportunidades de poder desplegarse and see firsthand not just the damage but also y poder ver no el daño, pero collect sí important information. And recolectar here in the información room importante. there is a E lot incluso of us who have en la sala hay deployed, right? varios de And nosotros que han have sido desplegados y que tienen knowledge and understanding of the conocimiento y importance to entendimiento de la actually be importancia there, observe and de estar collect ahí data. observando But if you y were to share recolectando with the información. audience, Pero si who queremos might not compartir con have la audiencia, pero de repente no quieran experience, esa what would be experiencia, one of the key elements ¿cuál sería uno de in los terms elementos of clave en how that términos de process feeds cómo es que what este you proceso are se ve? actually studying ¿O qué theoretically or están estudiando quantifying teóricamente o the tratando de questions that you are encontrar? trying to O las answer preguntas que with your están tratando de PhD led responder con su by yourself doctorado and Professor Tiziana, and son how guiadas that por usted process o has por el informed profesor Tiziana, y the este proceso improvement of ha that informado la mejora de esto y right? como Which ha is generado un incredibly important. círculo de feedback que es And we increíblemente actually importante. ultimately En measure realidad, your study, si whatever lo you're trying to encontramos achieve, y lo que sea literally que estén tratando de something lograr, that entonces you can conviértalo compare en algo in real que life sea fácil de and you can comparar en la adopt. vida real y no tengan What tantos would be that? autores o no tenga tantos enfoques, mejor dicho, de este tipo. Valentina, thank you so much for Muchas gracias, Valentina, por esta As pregunta. you Ha sido said, una muy buena it is pregunta y quite como dijeron, critical eh, in our es verification crítico protocol en nuestro protocolo de to test verificación field el trips. tener este tipo As I de mentioned, viaje de we campo, already porque como ya había collected mencionado, ya recolectamos evaluation de por sí data esto as well as we tested y the components in the esta- numerical estos son los digital componentes environment de el ambiente comparing with digital. the experimental data. Se But comparan the con un data structure is experimental, pero la actually estructura en sí, non-linear, especialmente is a very en complex estos dominios, phenomenon. So se ambient expone a un light fenómeno represents the linear que behavior of representa fluids. línea de After comportamiento, separation con of the niveles fluids, de these respuesta, componentes. separated Después de toda little esta small structures. But the overall, estructura separada, there is pero a sobre todo complex interaction. hay una And interacción not compleja just dentro de la as a, estructura. what happens Mientras when más one component fails, how hay to un restart, right? componente, el These are otro numerical está models para capable of poder transferring eh, details and everything. And this revisarlo field y trip protocol reemplazarlo. Pero este has allowed us to viaje de simulate campo the numerical model ha servido para poder revisar and modelos interface numéricos, load transfer para mechanisms after damage occurs. revisar The mecanismos dentro second de estas part, estructuras en sí. again, La on the segunda component parte, level, we a were nivel de able to componente, es see que that hemos the podido numerical ver model el follows modelo the progress numérico, of the damage sobre todo at el the progreso del component daño, level as well. y el nivel de And it componente baja. also, Entonces, after having también es lost que después de haber this tenido trust in the numerical esta model, confianza en has el mundo provided numérico, us es que sea insights probable que into tengamos how información damage desde adentro in the sobre qué real tanto daño ha conditions. ocurrido en And casos essentially, reales. as you put it really well, it's a feedback loop. Como dijeron, es una At the herramienta de beginning, retroalimentación the porque al observation is principio feeding
su observación es darle información al modelo numérico y luego tener la confianza de que ellos o que este modelo puede entender cómo funciona el verdadero fenómeno. Entonces, fue una parte existencial. Como dijiste, o como dicen, tenemos que seguir y replicar ese tipo de edificios en las regiones de desastre para poder entender cuál es el daño. ¿Está progresando o están tratando de pasar bajo And otro tipo de estructura? well, thanks. That's incredibly interesting. And how are you thinking Es to increíblemente interesante y solve ahora the estamos problem of pensando scale up en entender cuál es el by problema con anyway escalar considering esta way more iniciativa, buildings? considerando por qué How más are you edificios planning y to cómo es que están handle planeando that computational effort? Because obviously we are all compararnos aware con los here that esfuerzos is not just computacionales, porque estamos al tanto like que obviously computing power, but no is somos also like understanding all the una nuances associated to asociación de different building personas con un technologies. conocimiento acelerado So de tecnología, pero sí obviously con la this is diferente something tipología de nuestro tema. that Entonces, might esto es be algo que part of the podría future ser works, parte but del it's trabajo en el incredibly futuro, fascinating how pero are you que es thinking, increíblemente fascinante and I'm sure you poder are, pensar en algo, to y how to seguramente que todos lo struggle han hecho, with en cómo once we podemos start scaling up, how to escalar handle that complexity. esto o Um, con la complejidad con la que se toma. That's another great question again. Esa es otra pregunta muy buena, me Computational imagino. modeling, Los modelos we try numéricos, sí. different models Tratamos together. diferentes So modelos, try to diferentes the técnicas and most realistic y one. para recibir lo más óptimo y lo más realista. That is efficient from the computational cost perspective. Hay But una even in existencia, this una numerical perspectiva model, we are en la que reaching tenemos un modelo numérico 8, y que estamos 10 hours of alcanzando a analysis 6 o per 8 horas de single análisis por report. And running un hundreds of recorte nada reports más. is basically Y taking at least esto también puede 4 to 5 llevarnos al days, menos a 4 o given 5 that we are días, running debido a que this estamos analysis corriendo nuestros using análisis parallel computation utilizando tools. It's one herramientas of de the reasons that computación, we are using las Python, herramientas computacionales. because Y it's no allowing us to run decimos que no se usa everything en in Python parallel, porque but generalmente also llevamos a it cabo is todo en a paralelo, pero al mismo significant tiempo ha sido component of un componente time that significativo we del put tiempo into this, that is que le hemos the puesto a esto post-processing. y que es el So we also postprocesamiento. develop Entonces también post-processing tools as well. vemos herramientas de One was postprocesamiento the y graphical una de ellas user-based fue Python. So la intervención muy yes, buena que you les are right, mostré, it's limiting to some extent, porque sí, but es limitante a with the cierto punto, developments in the pero pipeline, dentro del desarrollo we are y kind of con la llegada changing that. vamos a poder revisar I can esta misma estructura, si es que lo puedo decir de esa forma. well, thanks. It's incredibly Genial, muchas fascinating. So I gracias, es look forward increíblemente to fascinante. Entonces, all the realmente upcoming espero publications as a result poder of leer las all of publicaciones this, and I'm sure there are y al many, mismo many. tiempo ver todo Now I've esto. got one for Y ahora Maria. tengo Clearly, una más para unmanned María. landslides Claramente, left, yo no soy una experta and en I know that Huaycos, pero sé well, que a lot of those concepts are familiar estos conceptos because son the familiarizados topic of my PhD was porque actually mi trying tema to de mi understand the PhD es tratar de entender cuál era el obviously impacto the starting point is how to del el punto inicial, um, um, sería reproduce the loading in cómo the local reproducir system and find actually este tipo the de right balance between situación para poder encontrar un the balance assumptions and the o para reality of the asumir loading into la one realidad slide, del impacto, which is probably one of the lo cual es first probablemente uno de challenges that we los have retos when más trying grandes to que tenemos cuando understand tratamos the de damage, entender el daño. is actually trying to En realidad está schematize that in tratando their de heads. esquematizar esto en tu cabeza. So I guess my and that was really Y creo fascinating que ha because sido you bastante managed fascinante to porque se ha somehow podido lograr de alguna manera find few of the encontrar key algunas de shapes las to formas clave um, to represent that para loading. poder Now, representar a este tipo de how carga. Entonces, much of ¿cuánto your más de o cuánto de testing sus again pruebas has están literally realizándose de managed to nuevo inform y que that habían podido process and that informar feedback el loop? proceso y Because I ese think that we are mm, well, círculo in de this room we retroalimentación? have a lot Porque en esta of sala, por ejemplo, PhD tenemos students, so we know that estudiantes de from doctorado, your entonces day sabemos one que to desde el día uno the end hasta date el in final, which you go and defend your hasta el día final, PhD,
es que vamos a defender there este is always room for PhD thinking y and siempre never va a haber really stop espacio para thinking pensar about the y nunca problem, dejan de right? pensar Whether you en go los wrong problemas, with ¿verdad? Ya it sea que at lo the fork and hayan you have to tratado o no, pero decide whether ustedes you go for tienen que option terminar decidiendo A si es or que van por la B, right? opción B, A o B. But I know that the Pero feedback sé is que something that we el know marco de how to retroalimentación develop es and algo que is part tenemos of the que process desarrollar and y es parte journey. del proceso. So I'm just asking whether it's Ahora more a solamente me matter pregunto si of es que doing testing van or a hacer literally trying muchas to pruebas o están understand tratando de from entender observations de that you observaciones are nada más getting that que feedback loop and that improvement. ustedes And van a obviously, hacer how esta are you mejora assessing all the y van a secondary evaluar observance también todas las activities associated to incertidumbres asociadas the hazard component in and of a itself? los componentes That is what I'm really curious about. promocionales en mi trabajo en sí. So the hazard component is Entonces something el that componente is de serving as an peligro es un input for componente this que va a ser method. un So input para este método, entonces we are not modeling the no hazard at this moment. We are estamos modelando el considering peligro en este momento, some simplemente estamos parameters, so observing considerándolo, those, and then we'll be considerando able parámetros y luego vamos a poder to assess the impact on the evaluar structure. el impacto en la estructura. Now, with regards to the Ahora, feedback con loop, as you respecto al mentioned, ciclo de it's retroalimentación, been a long ha process sido going through un different proceso bastante largo methodologies pasar and por analysis todas las method, trying to metodologías, validate the el models tratar de and validar los different modelos models y demás. libraries. Eventually, we ended up with Incluso the one terminamos which was the most el accurate, día uno, que fue with lo respect más to our validation certero, findings from the literature, en la que which tenemos was que revisar mucha literatura computationally demanding, y está especially when it computacionalmente comes enlazada to con la ley de processing Martin, and to the especialmente development para el of postprocesamiento, valid para el formulations. desarrollo We de needed valores y adequate number of data, so we simulaciones had to run multiple analyses, con multiple valores configurations, and so on. analíticos y hacer diferentes configuraciones con las diferentes This was propiedades. mainly why Entonces, sí. it was a very Muchas gracias, Valentina. Yes. 1 second, we're gonna give the floor to Tiziana. It's just that is that process and that Bueno, muchas gracias journey por is eso. something that Este es un oftentimes proceso y un viaje we que por lo don't get general to no acknowledge or llegamos a have the reconocer chance of discussing in o de discutir settings like this one. en But I guess it's one of the ambientes como most este, pero me parece que important es una de las cosas elements más of importantes y growth, elementos más both in importantes terms of like en just términos your de research topic, but also provides you with that poder proveer strength and that esta patience to go fortaleza through y the esta process paciencia of para pasar a través going exactly through the process de esto, several claro, a través times del and proceso muchas sometimes veces finding a dead end and y poder having to encontrar change un the callejón sin salida, direction. un Tiziana, callejón what que did you quiere want dejar todo to sin dirección y que say on that? Yeah, no I sé si just tienen wanted algo to que decir add al respecto. that actually Maria's research area and the process she's gone through is one of those really interesting examples where María es the un data ejemplo that you interesante, es are relying on is not la very fecha en la que good. It's not really el very que good respalda because no you're es using tan experiments fuerte that porque have estás been utilizando derived by other experimentos people que han sido that hechos por don't otras report personas all of the que no information you reportan actually toda la need, información que right? To realmente make sure that necesitas you are reproducing them para very well asegurarnos que se in están a model. reproduciendo muy bien. So it's that, ideally you want to derive Entonces, your own idealmente van a experiments querer from escribir your sus own propios work experimentos que and give sean you para all the su propio measurements you trabajo need. y darle In this todas las case, medidas we que don't necesitan. have that En luxury este caso because no other teníamos people's en realidad experiments are never otras personas explained. So o that nuestros means experimentos, podemos really utilizar having estos to take a experimentos de lot otras of personas y time tuvimos que verifying the tomar numerical mucho model, tiempo y checking verificar el it, modelo checking it against numérico, different revisar quién es cases, extending it. And so y getting simplemente that right, pagaba as you said, that feedback, tratando de hacerlo bien, making sure that the numerical model is conjuntamente then con este círculo capable vicioso de hacer of las cosas extending bien. your research area to Podemos parameters extender el outside of the área experiments a parámetros fuera de la has been crucial experimentación. for Entonces, Maria's es work. And that is crucial para el good trabajo de María y because, esto es as muy I said, we difícil cannot rely porque, como on dije antes, no experimental podemos data. respaldarnos en data That's experimental. precisely why I asked that question, because having Gracias, es known por eso que hago esta their pregunta, own porque path and the yo challenges he podido is llevar mi propio certainly camino important to y entender acknowledge the los retos y es fact importante that reconocer I el mean hecho she que endured different challenges hay throughout diferentes retos a the través de, especially I guess in the initial part when you need to especialmente en la get parte your head inicial donde around tienen que the data reunirse para modeling poder and the hablar fact that de there la were información
party data somehow, right? Y también hacer una recoger información tercerizada, entendiendo que esto podría generar ciertas limitaciones o que en realidad puedan, o cuál de ellos es mejor o encaja mejor con ustedes para lo que están tratando de lograr. Y eso es otra cosa que te requiere un nivel de complejidad distinto. Es fascinante de nuevo, pero no puedo evitar tratar de leer un poco más de esto y hacer diferentes preguntas. Hay una última pregunta antes de pasar, y la última tendría que ser enviada por correo electrónico. Una pregunta para María. Es de, es de Australia, Italia y Hong Kong. Se enfocan en experimentos en gran escala y hay impacto de estructuras, Sabodam, o este tipo de materiales. ¿Están al tanto de esto? ¿O tenemos diferentes códigos de edificio o de estándares de diseño? Porque esos cuerpos cambian. Entonces, ¿tienen algún comentario con cómo estandarizar o simplificar los resultados de estudio con diferentes países o regiones? So eventually this is going to be an analysis framework. Y va a It ser un provides with input análisis de marco arcoíris, pero queremos saber cómo vamos a predecir el daño en la estructura. Esto puede ser llevado a cabo en la estructura que deseen, especialmente edificios por el momento, pero pueden desarrollar el estudio propio. Estoy trabajando con la estructura de RC porque tienen suficiente información para ese tipo de modelado. Sin embargo, si tienen data en Hong Kong, Australia, pueden colocar su propio edificio con OpenSys y luego aplicar al patrón que se propuso. Con suerte se puede lograr. Of course, best of luck for whatever Sí, comes mucha next. suerte para lo que sea el siguiente paso. Y en realidad el poder terminar o llegar al punto final de este viaje hoy es algo muy especial. Entonces me parece que ya se nos está acabando el tiempo. Podríamos quedarnos aquí por siempre hablando de esto tan interesante, pero no se puede. Entonces necesitamos también, vamos a estar buscando en resultados de los que ya se ha logrado y vamos a compartirlos muy pronto. Entonces manténgase en sintonía con la audiencia porque todavía hay unas cuantas sorpresas más o hay unas cuantas cosas más que revisar y esta grabación también va a estar disponible a petición pronto. Y con esto me gustaría agradecerle a los ponentes, a la profesora Tiziana por tomar el tiempo de unirse el día de hoy y de poder presentar a María y a Shain y darnos un poco de contexto sobre lo que están haciendo ustedes. Siempre es un placer anfitrión estos webinars, pero me parece que algunos de estos webinars para mí son mejores, son más especiales, especialmente debido a que no hay un feedback de epicentro. Entonces, muchas gracias por su tiempo, y muchas gracias a la audiencia, al profesor Bacharet y a Melanie, que está en tras bambalinas, pero siempre disponible. Entonces, muchas gracias a ella también y tenga un muy buen resto del día y nos vemos pronto. Bye. Adiós. Thank you very much. Bye bye. Bye.